Es un tipo que ha vivido de robarle a México. No es el primer huracán que pega en México, no va a ser el último huracán y no es la primera tragedia ni va a ser la última tragedia. Y todas las que se le han presentado al presidente López Obrador actúa de la misma manera, tratando de minimizarla. Sabemos que es la época de huracanes, sabemos que cada año las cosas son más peligrosas por el cambio climático y pues no se prepararon para esto. Pura propaganda y lo que te diría que es lo peor de todo, propaganda mala, propaganda chafa. Todo ese dinero del AIFA, del Tren Maya y de Dos Bocas podría estarse utilizando ahora en esta tragedia de Acapulco. Hola, ¿cómo están? Soy Georgina Gagiola. Estamos en Atypical TV en el programa El Ridículo de AMLO, en donde analizamos las mañaneras del presidente López Obrador, el presidente que insistió en desaparecer los fideicomisos, a los ahorros para los desastres naturales, y hoy tenemos el mayor desastre de la historia en Acapulco, Guerrero. Y bueno, pues para hablar de eso me acompaña mi amigo Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Georgina? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿tú? Pues la verdad también, como dices, muy preocupado porque sí ha sido una situación muy grave lo que está pasando en Acapulco. De hecho, platicando con la producción, acordamos que vamos a dar el número de cuenta en Banorte para que hagan sus donativos para quienes quieran apoyar la reconstrucción. El número de cuenta de Banorte es 000 0010. Va a aparecer en la pantalla, pero lo repito, es Banorte 000 0010. Y pueden pagar en las sucursales de Banorte, pero también en todas las corresponsalías, en los 7-Eleven, Farmacias del Ahorro, Walmart, Walmart Express, Bodega Aurrerá, Sam's Club, Farmacias Guadalajara. Ya estás, Extra, las tiendas Extra, las tiendas Círculo K, Soriana, Chedraui, Del Sol, Woolworth y Financiera para el Bienestar, y por supuesto también en cajeros automáticos, su banca por internet y en banca móvil, para que hagan sus donativos. Ahí aparece en la pantalla y que pues apoyemos de alguna forma a que la reconstrucción de Acapulco sea lo más pronto posible y volvamos a tener todos la oportunidad de disfrutar y que la gente que vive ahí pues tenga de nuevo su vida lo más normal posible. Bueno, y además está el centro de acopio de la Cruz Roja en Polanco, en donde ya están abiertos desde muy temprano en la mañana y pueden llevar víveres. Y también en el estadio de Ciudad Universitaria están recibiendo en donde están las banderas, que es ahí del lado de Insurgentes. También pueden pasar con su coche y solamente no se tienen ni que bajar, no tienen que hacer nada. Simplemente les reciben las bolsas de las cosas que quieren llevar. Es muy importante. Como ustedes saben, bueno, pues tenemos muy poca información todavía. Incluso no nos hemos podido poner en contacto con nuestros amigos por allá. No sabemos bien cuál es la circunstancia de muchísimos lugares, no solamente de la costera o de la zona Diamante, sino también pues de la zona más arriba del monte en Acapulco, y en donde pues probablemente sea también la parte más destruida debido al deslave que ha provocado el huracán. Y bueno, no estamos en contacto todavía con nadie, y bueno, pues si pueden ayudar, si lo que sea, va a ser muy significativo para la gente que básicamente lo ha perdido todo. El 80% de Acapulco ha sido destruido por el huracán categoría 5, un huracán que sabíamos que iba a impactar y que aún así el gobierno federal no hizo nada al respecto, ni siquiera se ocupó en avisar a tiempo a la población en Acapulco y bueno, pues en Coyuca de Benítez, en Acapulco de Juárez, etcétera, ¿no? Pues sí, vamos a hablar de eso un poco. Los temas que tenemos hoy, el primero es, por supuesto, la forma en la que el presidente habló sobre el reporte del huracán Otis. En segundo tema, vamos a hablar del anuncio de la vacuna Patria, que ya mero va a estar. En tercero, vamos a ver cómo el presidente se vacuna con la vacuna Abdala, que fue la que él prefirió. Cuarto, vamos a ver cómo el presidente López Obrador cuestiona al Poder Judicial con varias preguntas, que es lo que él cree está fuera de la ley, aunque no tiene ninguna denuncia. Y por último, cómo se refirió el presidente a la masacre de policías en Coyuca de Benítez de hace unos días, también en Guerrero, previo a toda la tragedia del huracán. Entonces, si estás de acuerdo, vamos a ver cómo fue lo que dijo el presidente respecto del reporte que dio sobre el huracán en la conferencia
y regresamos a comentar obviamente, sobre este tema. antes de que sucediera, antes de que impactara tierra. Sí, vamos a ver. Desde ayer estamos allá, hay brigadas del Ejército, de la Marina, se está aplicando el plan DN3, el plan Marina, pero muy fuerte, es un fenómeno porque en muy poco tiempo, 12 horas, empezó a tomar fuerza y entró con categoría 5. Se está considerando que va a degradarse a categoría 2, pero todo el día va a haber lluvias y estamos buscando restablecer las comunicaciones. Bueno, pues con esta descripción se ve cuál es la información y el nivel de información que tiene el presidente de la República. O sea, no, estamos hablando de que México es una de las economías más importantes del mundo, es uno de los países más grandes, y este es el nivel de información que tiene el gobierno del presidente López Obrador de este tema, y además es lo que entiende el presidente que puede platicar. Si el presidente no puede decir esto es porque ese es el nivel de información que él entiende. Entonces, a lo mejor las cifras pues le da flojera, a lo mejor la tragedia, y ya sabemos la empatía, pues no es lo suyo. La falta de ir a los lugares cuando ha habido crisis, pues le genera que cuando tiene que ir, como tuvo que ir ayer, pues la verdad es que se ve desencanchado, se ve molesto, se ve incómodo, no le gusta, y es parte de gobernar. Ahí es donde hemos platicado aquí, el presidente no le gusta gobernar, no le gusta tomar la responsabilidad, piensa que ganar una elección es un reconocimiento a su trayectoria, ya que él tiene la razón y nunca se ha equivocado, y no una responsabilidad. Exacto, sí. de lo que pasa con un país que además pues no es el primer huracán que pega en México, no va a ser el último huracán y no es la primera tragedia ni va a ser la última tragedia. Y todas las que se le han presentado al presidente López Obrador actúa de la misma manera, tratando de minimizarlas hasta el punto de que tiene que enfrentarlas como ahora, pero no sabe ni siquiera qué hacer y qué decir y cómo llegar porque no entiende la magnitud. Y si la entiende, pues la ignora. Creo que esto, como hemos hablado de otras acciones de política de gobierno del presidente López Obrador durante su mandato, a mí me parece que lo que ha pasado en Acapulco después del huracán Otis demuestra la incapacidad y la falta de responsabilidad, además de la falta de empatía del presidente López Obrador, de la gobernadora y de todos los que están alrededor del presidente que pues tienen un trabajo y que si no lo hacen, también es corrupción. No, obviamente. Además, de alguna manera en el video empieza como a tratar de justificar que es un gran fenómeno. O sea, si ven ahí, digamos que está el horario que ellos dicen que como el huracán empezó a tomar más velocidad, ¿no? Y pon tú que sea cierto. Desde las 4 de la tarde ya era categoría 4, ¿no? Claro. Entonces ya podían haber tomado medidas. Sabíamos días antes que iba a impactar. Teníamos diferentes tormentas tropicales en el país. Sabemos que es la época de huracanes. Sabemos que cada año las cosas son más peligrosas por el cambio climático y pues no se prepararon para esto. Leí El mito de la austeridad, como dice Guillermo Cejudo en su ensayo Nexos, en este número que habla del desmantelamiento del Estado. Se los recomiendo mucho si no lo han leído. Y dice que la capacidad de la administración pública permite primero pues cumplir con los programas, garantizar los servicios públicos y resolver los problemas sociales. Nada de la austeridad en este gobierno ha servido para cumplir con lo más inminente y básico que debería de hacer un gobierno en México. Y bueno, pues ahora estamos viendo una catástrofe, una verdadera tragedia, porque insisto, yo quiero muchísimo Acapulco, es como mi segunda casa, y pues está completamente destruido y no tenemos ni la capacidad para enfrentarlo, ni la madurez como gobierno, como administración pública,
para enfrentar lo que teníamos, para enfrentar, una tragedia de esta dimensión. Y ahora que ya pasó, que ya está todo destruido, no hay capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, toda la austeridad y todo el rollo, sabemos que está además en corrupción, que ese dinero está en pancartas electorales, en movilización social para la compra del voto. Pero cuando vienen estos problemas, cuando vienen estas tragedias, pues claramente el gobierno no puede contestar porque no se prepara, porque no sabe, porque le ha dado prioridad a otras cosas y porque el dinero se lo gastó en otras cosas. Y este es el ejemplo, esto es una de las cosas que les hemos estado diciendo durante años, antes incluso de que llegara a ser presidente. Sí, lo de la austeridad es un cuento que queda claro que no es por una cuestión de acabar con la corrupción, sino que la genera, porque en realidad es un desvío para otras razones que quiere el presidente, para otros planes, y lo disfraza de austeridad, pero es austeridad disfrazada, como mencionas. Y pues sí, la verdad es que aquí no hay cómo evitar ver la realidad. Y el presidente López Obrador, pues mejor no va, o va poquito tiempo, o trata de distraer con otras razones. Llama la atención que después del video que vimos hace un momento, en la conferencia de prensa dijo, bueno, vamos rápido a ver quiénes quieren las mentiras, pero va a ser breve porque estamos viendo este tema. Es decir, la propaganda no para, aunque haya una tragedia de por medio. El vocero del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, puso nuevamente en un tuit o en un post en X la encuesta que muestra que el presidente, según ellos, es el segundo mejor evaluado de todo el mundo. Eso es lo que les importa, la propaganda, no la tragedia y no la responsabilidad de cómo ayudar a la gente afectada. Los únicos que pueden ayudar en esta dimensión es el gobierno, el que puede ayudar más rápido, el que puede ayudar con una tragedia de este tamaño. Y no lo están haciendo. Entonces yo creo que pues ahí te dice claramente qué es este gobierno, a qué se dedica y qué no puede hacer, que es esto, gobernar. Claro, y además, una cosa más, el vender tu voto por 1,500 pesos que te den durante la campaña para ir a estar haciendo proselitismo para un partido, para un candidato, pues ya ven que no alcanza cuando llegan las tragedias. Entonces hay que votar por un gobierno que sí sepa gobernar, que sí tenga el dinero para gobernar y no gastárselo en corrupción y en campañas electorales o en obras que, como ven, no sirven de nada. Todo ese dinero del AIFA, del Tren Maya y de Dos Bocas podría estarse utilizando ahora en esta tragedia de Acapulco y en muchas otras cosas que son básicas como la educación y como la seguridad en México, por ejemplo. Entonces, vender el voto, vender tu voto a cambio de esto, pues esa es parte de las consecuencias. Tristemente, yo hice un video ayer cuando no podía todavía, todavía no me puedo comunicar con la gente de allá, y me contestó muchísima gente en Twitter que no iban a ayudar en Acapulco porque la gente de Guerrero especialmente había estado ayudando a López Obrador y a la hija del gobernador, que en realidad es el gobernador, ¿cómo se llama este señor? Félix Salgado. Félix Salgado y la hija. Bueno, entonces me decían que no van a ayudar a Guerrero porque se lo tienen muy bien merecido por haber votado por Morena. Vale. Lo cual es terrible porque ese es además esa división, ¿no? De ahora ya no ayudamos a los que votan por Morena, ahora ya no ayudamos a los que han apoyado a López Obrador o tal, o por la corrupción o lo que sea. Entonces, mucha gente no quiere ayudar a Acapulco por no haber entendido que no debían vender su voto o apoyar a Morena, ¿no? Entonces, qué triste que el país se divida de esta manera, porque sobre todo nosotros los mexicanos, cuando ha habido alguna catástrofe, siempre nos unimos y siempre nos ayudamos. Pues sí, vaya, ojalá y la reconstrucción sea rápida y que las personas puedan retomar lo más pronto posible su vida normal y que el sufrimiento sea el mínimo. Lo sé, es difícil y por eso tenemos que apoyar. Y como decía, lo que hace el presidente pues es propaganda. El presidente, entre la propaganda que dice, habló sobre la famosa vacuna patria, ahora que estamos en época de COVID y de enfermedades respiratorias, pues que se vacunó, pero ahorita vamos a ver eso. Antes, veamos finalmente cuándo es la fecha que dice el presidente por 10ª vez
que vamos a tener la vacuna mexicana patria. Vamos a ver. La vacuna patria va muy bien. Ya vamos a tener la vacuna patria este año. Ya se hicieron todas las pruebas, pasaron las pruebas. Ya México tiene su vacuna. Eso es lo que puedo decir. Creo que el mes próximo, a finales de noviembre, ya se construyeron laboratorios especiales, ya se probó su eficacia y ya vamos a tener nuestra vacuna. Inyectada, ¿verdad? Inyectada y posteriormente. Sí. Lo que pasa hoy, íbamos a invitar, estuvo con nosotros ayer María Elena Gómez Bulla, Álvarez Bulla, del CONACYT, para explicar esto, pero dijimos no, vamos primero a que ya estén las vacunas para que entonces se dé la noticia, pero bueno, ya como tú me lo pediste, ya tenemos vacuna, la vacuna patria. Bueno, pues por un lado, qué bueno que ya hay vacuna patria, a ver si es cierto, pero lo que sí quiero apuntar en este tema, porque además más adelante vamos a ver cuándo se vacunó, es que pues esos estudios, la ciencia, la tecnología, ¿no?, requieren además pues inversión del Estado. Y este gobierno lo que ha hecho es cerrar también esos fideicomisos, también ese presupuesto al estudio. La vacuna patria creo yo que la están desarrollando en la UNAM, ¿no? No según yo, pero bueno, tenemos toda esta falta de apoyo a la investigación en México y pues esta es una de las consecuencias. ¿A cuántos años después de la pandemia no tenemos todavía una vacuna, cuando además pues tenemos centros de investigación importantes que también la austeridad los ha dejado abandonados? Y pues bueno, confundida la ciencia con un tema y la investigación con un tema neoliberal. Y que bueno, pues somos un país que todavía no puede o todavía depende de las vacunas de otros países. Pero además aquí un pequeño detalle que se le olvidó decir al presidente, por muchas vacunas que tenga y que desarrolle sus amigos o quienes quieran que se lo estén desarrollando, es que porque México tenga esa vacuna no significa que la Organización Mundial de la Salud la apruebe. De la misma forma que no está aprobada la Abdala, ni la Sputnik, ni otras. Entonces, da lo mismo si él tiene su vacuna ya, si se la toma todos los días, si la regala, las vende, las distribuye. La Organización Mundial de la Salud no la ha aprobado. Y eso, aunque diga que hay pruebas, aunque diga que hay inversión, aunque diga que hay laboratorios, eso no cambia. Y la forma en la que la Organización Mundial de la Salud aprueba o no es porque está sustentado científicamente. Esto quiere decir que pues la verdad es que quién sabe qué cosa sea esa vacuna. Así que pues tengan, yo digo, ¿reservas? Sí, muchas reservas respecto de esto que dice el presidente, pero pues es obviamente propaganda. Una vacuna de México que aparece 4 años después de la pandemia, no va a servir para nada. Pero porque todavía además, no aparece, dice que ya está, pero todavía no. Ni siquiera está aprobada por la OMS. Y vamos a ver justo otra vacuna que no está aprobada por la OMS, pero supuestamente se la puso el presidente, habría que ver si realmente se la puso. En esta ceremonia ritual que ha ocupado el presidente dentro de las conferencias de prensa para vacunarse enfrente de todo el mundo, hasta se pone su camisita manga corta, y es la única vez o las únicas veces en las que se sienta el presidente López Obrador en las conferencias de prensa, las veces que se ha vacunado en contra de COVID, que pues, repito, si no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, pues le va a volver a dar COVID y va a ausentarse un par de semanitas el año que entra. Vamos a ver qué fue lo que hizo el presidente en el tema de la vacuna. Oye, estaba nervioso, ¿eh? No, hombre. Sí, movía las manos mucho. Yo creo que sí le dan susto las inyecciones. Vamos Les a dan ver. miedo, perdón. Las dos, de una vez. Aprovechando. Buenos días, pues, señor. Buenos días a todos ustedes. Mi nombre, señor presidente, un gusto estar con usted el día de hoy.
lo vamos a vacunar contra influenza y COVID, Abdalá. ¿Sí? Muy bien. Todo el que lo pueda hacer es importante, es mejor prevenir, mucho mejor. Y los invito a todos que puedan hacer. Las vacunas son muy seguras y ayudan. Muy bien, la vacuna de influenza se puede hacer simultáneamente con COVID. Señor presidente, va a ser el mismo brazo izquierdo o, si usted lo prefiere, brazo izquierdo o brazo derecho. ¿Cómo usted no lo...? ¿En la izquierda las dos? Ah, ok, perfecto, muy bien, valiente. Es que con la derecha que estoy... Perfecto. Vamos a subir su manguita hasta el hombro, si es tan amable. La derecha Okay. no me ayudó mucho porque perdieron los astros. Oh, muy bien. Sí, ayer ya lo cepillaron. Muchas gracias. La almohadilla, color. Gracias. Gracias. Señor presidente. Me acuerdo de las primeras. Perfecto. Muy bien. Vacuna influenza. Sí, primeras Tocó su brazo. Sí. Aplicó. ni se sintió nada. Apretamos tantito, si es tan amable. Perdón. Apretamos un poquito con su brazo derecho. No sé si está nervioso o qué, pero no para de hablar. Está haciendo sus chistes ahí a medio, no, y que los Astros de Houston y que el béisbol. Ya, presidente, o sea, yo entiendo que le están igual poniendo agua porque no sabemos qué le están poniendo, o le aplican como vimos en las... Suero. No, o aire, o nada más le dan el piquetito, no le dan nada. En fin, yo creo que este show es claramente una cuestión del presidente López Obrador para demostrar que su gobierno sí está haciendo o está tratando de atender la pandemia, pero al mismo tiempo no tiene vacunas, al mismo tiempo cuando se le necesita no tiene la dimensión ni la velocidad para responder. En fin, pura propaganda, y lo que te diría que es lo peor de todo, propaganda mala, propaganda chafa. Esto es lo más que puede hacer el presidente. Para esto quería gobernar, para esto que acabamos de ver. No, bueno, como les decía yo la semana pasada, pues un gobierno chafa que no quiere darnos lo que necesitamos. ¿Por qué se gasta tanto dinero en otras cosas y no compra las vacunas que sí están reconocidas por la OMS? O sea, ¿por qué no nos merecemos como ciudadanos una buena vacuna? No somos una economía fuerte, no dice que presume tantas cosas, el dólar, el peso, que la economía está fuerte, que todas las cosas que presume, Sí. y no nos merecemos que nos inyecten una buena vacuna. ¿Por qué no? ¿Por qué no exigir? ¿Por qué además te la tienen que vender? No hay dinero. Si es que deje que entren. Pues que ya no hay dinero, ya se lo gastó en otras cosas. O sea, ¿por qué tenemos que tener austeridad en la salud? Uno no gasta. ¿Te acuerdas de un comercial que había en los 80? Uno no escatima, ¿no? En la familia, en la salud, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo, obviamente, además, quién sabe qué le están inyectando, pero bueno, que la enfermera le diga que es valiente porque se inyecta, pues, Claro. ¿no? Es un tipo que ha vivido de robarle a México, a los partidos políticos en los que participó, en robar. No sabemos de qué vivió todos estos años. Dice que no tiene dinero. Nadie puede vivir sin dinero a menos que sea un corrupto, un mantenido, ¿no? Ha vivido de acomodar el efectivo que ha tomado de los recursos públicos, tanto en los partidos políticos como ahora en los recursos públicos de la presidencia y del Ejecutivo. Se fue a vivir a un palacio, no, pues yo también sería súper valiente viviendo en un palacio, y de cubrirse con el ejército y con sus acarreados, pues así es fácil ser valiente, ¿no? Claro. Así es que, bueno, a la señorita que le dijo, ay, qué valiente el presidente, pues se podía ahorrar esas palabras y fijarse un poquito bien en quién es el presidente. Ni modo que le dijera, Ay, podía no decir. presidente, Ay, sí, mire, la señor, verdad ya. es agua. Sí, sí. Ya parece. Bueno, pues ojalá que nos escuchen, porque vemos que sí nos ve, y que hagan un esfuerzo por traernos las vacunas que nos merecemos. Y en todo caso, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Si entran las vacunas y las venden, pues vamos a comprar y le vamos a dar que no nos correspondería, ¿no?
le vamos a comprar vacunas a las personas que más lo necesiten, ¿o no? Pues no lo sé, vamos a ver. O sea, además se han tardado en validar las que sí están aprobadas por la OMS, ¿no? La COFEPRIS parece que va en contra de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Con lo cual es paradójico y ridículo. Pero bueno, repito, esto es pura propaganda. El presidente en época de campaña busca derrotar la realidad con propaganda y pues vemos que no necesariamente lo logra. Una sección que ha impulsado el presidente en términos de propaganda claramente es el tema de los golpes al Poder Judicial para quitarles dinero para usarlo en programas sociales y en campaña. Vamos a ver brevemente cómo dijo el presidente lo que él llama críticas al Poder Judicial, que no hay denuncias, pero los acusa sin evidencia y nada más siembra la duda para molestar. Vamos a ver qué fue lo que dijo del Poder Judicial. 10 preguntas. Una, ¿por qué ganan 700,000 pesos? A ver, así, en total. 2, ¿por qué nunca se castiga a jueces, ni magistrados, ni a ministros por corrupción? 3, ¿por qué se contrató para el manejo de la oficina de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna? 4, ¿por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides? 5, ¿qué han hecho? ¿Qué han legislado? Mejor dicho, ¿qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? Enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 10 años. Perdón, 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años. ¿Cuántos llevamos? 6. Sí. ¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? 7, ¿por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? 8, ¿por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC? ¿Cuántos llevó? 9, ¿por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero de el actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno? ¿Por qué
en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco, los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como fue el caso de Raúl Salinas y otros. Pero ustedes tienen más, ¿no? Conferencias de prensa. ¿Por qué no informan? ¿Por qué tienen sus ejercicios cada año? No. No hace falta que se expongan, que les vayan a decir cosas, ¿no? En el Senado, en la Cámara de Diputados, aunque también los diputados y los senadores actúan con responsabilidad y con urbanidad política, pero es mejor no ir, sino responder, informar. Y preguntarles que si qué les parece que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Hay muchísimas preguntas. Hay muchísimas preguntas, ¿no? Podremos hacerle aquí todo un catálogo. Bueno, lo primero ¿cuánto gana el presidente, no? Ningún ministro vive en el Palacio Nacional, se apropió de Palacio Nacional. Yo le preguntaría también si se privatizó el petróleo, que además no es cierto, nunca se ha privatizado el petróleo en México. Y en todo caso, él, ¿por qué se lo regala a Cuba? ¿No? Como si fuera suyo o cómo, ¿no? ¿Por qué la eliminación de los fideicomisos? ¿Por qué le quitan la pensión a los trabajadores? ¿Por qué Morena subió el porcentaje de comisión que le quitan a los ahorradores en sus afores? ¿Por qué suben ese porcentaje? ¿No? En fin, podríamos tener muchísimas preguntas para el señor López Obrador. Yo también le querría preguntar por qué sus hermanos no están siendo investigados por tráfico de influencias, por manejar efectivo en campañas electorales. ¿Qué pasó con... hay investigación y tráfico de influencias de sus hijos que están ganando dinero a través de las obras del gobierno federal, en particular del aeropuerto y muchas otras de infraestructura? En fin, preguntas hay, ¿no? Además, a ver, esto que hace el presidente normalmente en las conferencias de prensa es tomar un ejemplo y generalizar. Si él dice, bueno, ¿por qué no hicieron este caso como... ¿por qué generalizando? ¿Por qué hacen esto? Y como ejemplo está este caso. Pero en realidad son además casi anécdotas en las cuales él se ha sentido agraviado por decisiones legales que ha perdido. Eso es lo que nos está diciendo. Estas son las decisiones que a mí no me parecen que pierdo o ha perdido él, su gobierno, él en lo personal, y que además pues eventualmente no pudo de ninguna forma compensar o revertir el resultado. Entonces, él está buscando como una venganza personal que los jueces se elijan por votación y si obtienen los votos en la elección el próximo año y su partido y sus aliados tienen 2/3 partes, va a modificar la Constitución con la encomienda de cooptar, de agarrar, de controlar él o quien quede el Poder Judicial también. Entonces, en realidad esto es simplemente una cuestión nuevamente de propaganda, sin ningún argumento y solamente para golpear a los jueces y magistrados. Bueno, y además para los que no entienden la división de poderes, pues porque una de las preguntas fue ¿qué ha hecho el Poder Judicial en favor del pueblo en estos últimos años? Pues justamente evitar que una persona se crea que se crea única, que se crea un monarca, que decida por todos, que crea que él puede ejercer la justicia, llevar a cabo la justicia, que también pues tiene cooptado a través de su partido político pues a todos los legisladores, no solamente federales, sino también
en los congresos locales. Entonces, pues le falta apoderarse del Poder Judicial y pues yo le haría muchísimas preguntas porque a mí me indigna, por ejemplo, que López-Gatell sea uno de los candidatos a la Ciudad de México. ¿Por qué no lo haría, ¿no? Según él? ¿Por qué no pondría a López-Gatell como ministro en la Suprema Corte de Justicia? ¿Te imaginas? Bueno. O a Delfina Gómez, ¿no? Que también una persona que no sabe ni sumar ni restar, que la puso en la Secretaría de Educación, una persona que le robaba el dinero de recursos públicos a los empleados, les quitaba parte de su salario, pues para gastárselo, para quedárselo, para la campaña en todo caso. ¿Te imaginas a Olga Sánchez Cordero? Ya no podría ser ministra porque ella fue, pero si se modifica todo, pues cualquier cosa es posible. Olga Sánchez Cordero, que abandonó la agenda de género a cambio de la Secretaría de Gobernación, en donde le quitaron las guarderías a las mujeres, los refugios para mujeres maltratadas o violentadas, en donde también apoyó la militarización del país, pasando la Guardia Nacional, cerrando las policías. Una ministra que disfruta de una pensión, ¿no? Una exministra que disfruta de la pensión justo que le dan el Poder Judicial, que también tiene un salario como senadora y vive de las dos. ¿Por qué no renuncia ella, por ejemplo, a su pensión? ¿No? Bueno, no votó a favor de la eliminación de los fideicomisos. Ahorita. Pero estoy hablando de si él propusiera a los ministros, porque alguien los va a tener que proponer, ¿no? Pues estoy dando ejemplos de quiénes han trabajado en su gabinete. Ella fue secretaria de Gobernación y pues con todo el cinismo, todos estos años se ha comportado de esta manera. Te digo, Delfina, López-Gatell, el secretario de Salud, Jorge Alcocer. ¿Qué tenemos de seguridad? ¿De qué sirve todo este rollo? ¿Cómo se llama esta señora, la secretaria de Seguridad? Rosa Isela Rodríguez, que va a todos lados, ahí va caminando ahorita en Acapulco también, y ahí matan a 80 personas en promedio diario, hay gente colgada de los puentes, hay 110,000 desaparecidos en México. Bueno, entonces, si eso es lo que quiere, él nombrar a los ministros para que hagan lo que se le dé la gana y hacer pues la simulación de que hay poder judicial, pues esto es lo que nos espera en México. Sí, imagínate a Rocío Anale, a Bartlett, ¿no? Y mientras tanto la realidad sigue y estas cosas que no han pasado, que nada más amenaza que van a pasar, que dice que pueden pasar, que necesita el voto para ello, pues no lo exime o no le quita la responsabilidad que tiene para gobernar, que ya hemos platicado, no le gusta gobernar al presidente, está cansado y harto de gobernar. Y pues el crimen organizado está suelto en México. Esto fue la reacción de lo que dijo el presidente respecto del tema de las personas asesinadas de la policía en Coyuca de Benítez, en Guerrero. Vamos a revisar eso que dijo el presidente y regresamos para terminar el programa. Ya lo estamos atendiendo, hoy en la mañana lo vimos, está la Guardia Nacional trabajando en eso. Muy lamentable lo de Coyuca de Benítez. Prácticamente una emboscada a policías en Coyuca. Envío un abrazo sincero, cariñoso a los familiares de los policías. Duele mucho cuando pierde la vida un ser humano, sea policía que cumple con su responsabilidad o cualquier persona. Pero sí lo estamos atendiendo. Hay un despliegue ahora allá de la Guardia Nacional de alrededor de 300 elementos. Bueno, la falta de empatía del presidente creo que es clara. Creo que se demuestra que el presidente no sabe, no quiere, no le entiende este tema. Y es algo que él mismo provocó, porque la política de seguridad es su responsabilidad, es lo mínimo que debe tener el gobierno para garantizar en términos de los gobernados. No lo tiene, no la controla. La cara que dice que le duele, pues la verdad yo no se la creo. Yo no veo que el presidente diga que está preocupado y que la Guardia Nacional está haciendo cosas, pues y ya, se pierde. No hay una responsabilidad del presidente y al no haber responsabilidad,
no hay liderazgo del presidente. El presidente no es líder como gobernante. Fue líder social. En esa parte, bueno, pues ya, su reconocimiento ya lo tiene. Ganó la presidencia de la República, pero después no supo qué hacer con ella. Bueno, y además este tema de la inseguridad obviamente está ligado a la corrupción, porque si no fuera por corrupción, pues no estaría el crimen organizado, pues ahora sí que tomando las decisiones, ¿no? ¿Te acuerdas del Culiacanazo? ¿Te acuerdas de los tiroteos en donde cierran las ciudades? Diario mueren, como dices, 80 personas, más de 80 personas en promedio, diario. Entonces el crimen organizado se sostiene por corrupción, claro. ¿no? Y las fiscalías por omisión. Y bueno, pues está el tema de las fiscalías, él desmanteló las policías, en fin. Esto es totalmente, como tú dices, su responsabilidad, ¿no? La corrupción de este gobierno en la idea de que 90% de honestidad, que ya vimos que no son honestos, y el 10% de capacidad, pues estamos perdidos. Por eso están las cosas como están. Yo creo que lo que vimos hoy no son buenas noticias en ningún momento. Creo que demuestran muy claramente qué es lo que tiene el presidente López Obrador, qué es lo que tiene su gobierno, qué es lo que ofrece, qué es lo que no puede hacer, las limitaciones evidenciadas ahí claramente para todos. Ellos mismos, por más que quieran tratar de ocultarlo, no lo pueden hacer. Y creo que ese es el grave problema de este gobierno, que pues ahora se someterá a elecciones y pues la gente deberá evaluar si deciden continuar con un gobierno así o cambiar. Y eso pues veremos el próximo año. Antes de retirarnos, si te parece bien, voy a repetir la cuenta de Banorte para que hagan sus depósitos si quieren dar donativos. Es la cuenta de Banorte 000-000-0010 y en todas las tiendas, farmacias, supermercados pueden hacer los depósitos también desde sus aplicaciones para ayudar a la reconstrucción en Acapulco y las zonas alrededor de donde afectó el huracán Otis. Y pues recordarles que México es nuestro, no es de Morena ni de López Obrador, así es que tenemos que ayudarnos entre nosotros porque como ya vemos, estamos solos con el gobierno federal. Esperemos que la próxima semana haya mejores noticias y tengamos avances de por lo menos de la reconstrucción de Acapulco y que haya mejores noticias cada vez para todas las personas que están afectadas allá. Por favor, les recomendamos que se suscriban, que nos manden sus comentarios del programa de hoy y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Luis, y gracias a todos ustedes. Al contrario, gracias. Muy buenas tardes. Familia Typical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Typical TV se la dirigí a los legisladores de Morena. Y como cada jueves les recuerdo me viralicen este video entre sus cuates y sus conocidos. Muchas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a los legisladores de Morena. Y entre paréntesis, tienen caca en el cerebro. Y antes tengo un prólogo dirigido a la senadora Olga Sánchez de Cordero. Senadora, así como te hemos criticado en Atypical TV por tus incongruencias, hoy me permito felicitarte por tu postura valiente tomada ante el Pleno de la Cámara de Senadores el día de antier. Por fin vi a una ministra en retiro defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial con toda la ética y valor que te conozco. Ojalá, y por lo menos cuando termines el sexenio con tu misma congruencia, termines renunciando de Morena. Ese mismo deseo se lo mando al senador suplente de Ricardo Monreal, que dijo puras verdades el día de antier, también ante la Cámara. Bien, vamos a la carta. Detestables congresistas morenos. No tienen madre. Lo que acaban de hacer a los trabajadores del Poder Judicial es la vergüenza más grande que el gobierno de Morena o la 4T ha hecho en sus primeros 5 años de gobierno. Quitarles los ahorros a estos ejemplares trabajadores mediante sus trucos legislativos
es el colmo de los colmos. Lo que acaban ustedes de hacer es el robo más grande en la historia. Literalmente les robaron sus ahorros a estos nobles trabajadores. Ratas asquerosas. Y todo por el pavor que le tienen a Andrés y a la vez el odio que Andrés le tiene a la Suprema Corte. Con todo y todo, su pavor y odio a la Suprema Corte no justifican sus idioteces. Robar, utilizando como argumento la ley, es una vergüenza. Ustedes saben muy bien la historia, y si no la saben o no se acuerdan, se las refresco. La historia inició porque Andrés le agarró tirria a la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte. La única persona que no se paró al saludo del presidente cuando éste llegó fue justamente la ministra presidenta Norma Piña. Andrés no acepta que los tres poderes tengan la misma jerarquía. A partir de ahí, Andrés se volvió más loco de lo que está y arrancó un plan para desprestigiar al Poder Judicial y a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Inventó que los 11 ministros ganan 700,000 pesos al mes. Inventó que los trabajadores de este poder ganan mucho dinero y que por lo tanto había que ajustárselos. Andrés sabía muy bien que aunque les robara el dinero a los empleados, sabía que iba a perder cuando el caso llegara justamente a la Suprema Corte. Ustedes, congresistas, también lo sabían, que aunque aprobaran esta idiotez, el caso se les iba a revertir y los ahorros de estos empleados se los iban a regresar. Sabiendo que lo que estaban aprobando era una tranza, de todos modos la aprobaron. Todo con dos fines publicitarios: desviar la atención del desastre del país que le están dejando a Xóchitl y usar como discurso en la mañanera que los corruptos ministros rechazaron su robo, ordenándoles devolvérselos y así utilizarlo como otro discurso de campaña para que Titina lo utilice como discurso en su nefasta campaña para lograr que la elección de los 11 ministros sea por voto popular. Tema que, por supuesto, Titina nunca lo va a lograr. Y para terminar, les comunico que los sueldos mensuales de los ministros son de, ¿están sentados? 207,000 pesos al mes. Jamás los 700,000 pesos que dice el mentiroso de Andrés. Moraleja, ¿ya entienden por qué no hay que votar por las tranzas de Morena? Amigos, familia Atypical es la carta de hoy. Disfruten de la programación que tenemos en Atypical y nos estaremos viendo próximo jueves en las cartas de Alasraqui. Buenos días.